El motor eléctrico es uno de los equipos más necesarios en las industrias debido a su capacidad de desarrollar múltiples funciones dentro de su espacio de trabajo. Su utilidad va desde ascensores, el bombeo del agua, desplazamiento de grúas, poleas y mucho más. Soy el ingeniero Roberts y en este video aprenderemos el funcionamiento del motor eléctrico y a conocer en detalle toda su estructura. El motor de inducción tiene un aspecto muy similar a este. Su trabajo es convertir la energía eléctrica en energía mecánica que podemos utilizar para impulsar bombas, ventiladores, compresores, engranajes y poleas, esto es en definición básica. Casi todas las piezas se encuentran dentro de la carcasa principal. En la parte delantera encontramos el eje, es la parte que gira y a la que podemos conectar piezas como bombas, engranajes y poleas para que hagan su trabajo como ya mencionamos. En la parte trasera encontramos el ventilador y una cubierta protectora. El ventilador está conectado al eje, por lo que gira siempre que el motor funciona. El motor de inducción puede producir mucho calor cuando está en funcionamiento, por lo que el ventilador hace circular aire del ambiente sobre la carcasa para enfriarla. Si el motor de inducción se calienta demasiado, el aislamiento de las bobinas eléctricas internas se fundirá provocando un cortocircuito y el motor se destruirá. Las aletas en el lateral de la carcasa ayudan a aumentar la superficie y eso nos permite eliminar el calor no deseado. El eje se apoya en unos rodamientos que se encuentran dentro de los paneles delantero y trasero. Los rodamientos ayudan a que el eje gire suavemente y lo mantienen en su posición. Dentro de la carcasa se encuentra el estator. El estator es fijo y no gira. Está formado por una serie de alambres de cobre que se enrollan en bobinas entre las ranuras situadas en el perímetro interior. El alambre de cobre está recubierto con un esmalte especial que aísla eléctricamente los alambres entre sí, lo que significa que la electricidad tiene que fluir a través de toda la bobina, de lo contrario tomaría el camino más corto posible y veremos por qué esto es importante. Este es un motor de inducción trifásico, por lo que tenemos tres conjuntos separados de bobinas en el estator. Los extremos de cada conjunto se conectarán a los terminales dentro de la caja de terminales eléctricas. Veremos cómo se conectan un poco más adelante en este video. Cuando se conecta el suministro eléctrico, el estator genera un campo electromagnético giratorio. El rotor está conectado al eje, en este caso es un rotor de tipo jaula de ardilla. Se llama jaula de ardilla porque tiene dos anillos en los extremos que están conectados por unas barras y que giran juntas. Este diseño es similar al de una pequeña jaula o rueda de ejercicio que utiliza en una mascota, hámster o incluso una ardilla. La jaula de la ardilla está equipada con una serie de láminas de acero. Estas láminas ayudan a concentrar el campo magnético a las barras. Las láminas se utilizan en vez de una pieza sólida de metal, ya que esto mejora la eficiencia al reducir el tamaño de las corrientes inducidas en el rotor. Cuando el rotor se coloca dentro del estator y este se conecta a una fuente de alimentación eléctrica, el rotor comenzará a girar. Entonces, ¿cómo es esto posible? Cuando la electricidad pasa por un cable, se genera un campo electromagnético alrededor del mismo. Podemos ver esto colocando unas brújulas alrededor del cable. Las brújulas girarán para alinearse con este campo magnético. Si la dirección de la corriente se invierte, el campo magnético también se invierte, por lo que las brújulas cambian de dirección. El campo magnético del cable atrae y empuja las agujas de las brújulas. Al igual que si deslizamos dos barras magnéticas una hacia la otra, se atraerán o repelen. Incluso podemos utilizar un imán para hacer girar otro imán, o podemos hacer girar el imán cambiando la intensidad del campo magnético que lo rodea. Si colocamos un cable en un campo magnético y hacemos pasar una corriente a través de él, el campo magnético del cable interactuar con los imanes permanentes. El campo magnético y el cable experimentará una fuerza. Esta fuerza moverá el alambre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección de la corriente y de la polaridad de los campos magnéticos. Si envolvemos el alambre en una bobina, el campo electromagnético se hace más fuerte. La bobina producirá un polo norte y un polo sur, al igual que un imán permanente. Estas bobinas de alambre las llamamos inductores. Cuando pasamos corriente alterna a través del cable, los electrones cambian constantemente de dirección entre el flujo hacia adelante y hacia atrás. Por tanto, el campo magnético también se expandirá y colapsará y la polaridad se invertirá. Cuando coloquemos otra bobina separada en las proximidades y completemos el circuito, el campo electromagnético inducirá una corriente. En esta segunda bobina, podemos conectar dos bobinas y colocarlas una frente a la otra para crear un campo magnético mayor. Si colocamos un circuito cerrado de alambre dentro de este gran campo magnético, induciremos una corriente en el circuito.
Como sabemos, cuando pasamos una corriente a través de un cable, se genera un campo magnético y también sabemos que los campos magnéticos empujan o atraen entre sí. Por lo tanto, este